Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación de marzo 2026. Yo soy la doctora Adriana Vallejo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a esta sesión que seguramente será de mucho interés. Antes de comenzar con la conferencia, vamos a platicarles algunos puntos importantes. Primero que nada, ¿qué son estas capacitaciones en las que estamos? Son capacitaciones para emprendedores en el sector salud que se llevan a cabo en formato virtual, dirigida a emprendedores sobre todo en etapas tempranas que están buscando desarrollar alguna tecnología en el área de la salud. Y es un evento organizado por Hacking Health Monterrey, Health IDS y el Centro Mexicano Pro Bono en conjunto con diferentes despachos de abogados que nos acompañan. Y justamente para platicarles de qué es el Centro Mexicano Pro Bono, aquí se encuentra conmigo Fernanda López, del equipo del Centro Mexicano Pro Bono. Bienvenida, Fer, si gustas platicarles un poco acerca del Centro Mexicano Pro Bono, por favor. Muchísimas gracias, Adriana, por invitarnos a este ciclo de capacitaciones. Gracias a todas las y los emprendedores que nos acompañan el día de hoy. Voy a presentarles rápidamente la labor del centro, quiénes somos, a qué nos dedicamos, cómo podemos también apoyarles a fortalecer pues el emprendimiento que ustedes están diseñando o que ya están pues en operación. El Centro Mexicano Pro Bono somos una asociación civil fundada en 2015 por Ivette Montero, cuyo objetivo es justo fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro país, brindando asesoría legal gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad, población vulnerable, organizaciones de la sociedad civil, personas dueñas de microempresas y emprendedores sociales a través, y esto lo logramos gracias a una red de abogadas y abogados comprometidas y comprometidos con el cambio social en nuestro país, como es el caso de Hugo Villanueva, nuestro ponente del día de hoy, que ponen justo su tiempo, su conocimiento, pues a disposición de los grupos con los que trabajamos desde el Centro Mexicano Pro Bono. ¿Qué es el pro bono? Si nunca habían escuchado este concepto, es una palabra que deriva de latín por el bien público, que quiere decir por el bien público, por el bien común, y justo busca generar pues estos servicios legales pro bono sin ninguna expectativa de retribución económica, siempre beneficiando o impactando a la población objetivo, que es la población pues más vulnerable en nuestro país. Es un movimiento relativamente nuevo. En 2018 se lanzaron los estándares Pro Bono México. Justo Ivette Montero es co-relatora de estos estándares y nacen con el objetivo pues de generar pues un marco de referencia para las y los abogados que se están sumando a las actividades pro bono para identificar con mucha claridad qué actividades sí son pro bono y cuáles no. Entonces ese es el concepto del pro bono, y ya profundizando en el trabajo que hacemos desde el centro, trabajamos a través de 4 ejes específicos. Por un lado, brindando apoyo, asesoría y representación legal, incentivamos y difundimos sobre el pro bono con intención de que más organizaciones, más abogadas y abogados se sumen a este movimiento. Fortalecemos la cultura de la legalidad y participamos en el diseño de investigaciones para incidir en política pública a nivel nacional o incluso regional. Los grupos poblacionales ya les compartía con quienes trabajamos y a quienes buscamos impactar. Respecto al primer eje de apoyo, asesoría y representación legal, les comparto algunas de las materias en las que podemos acompañarles, brindarles esta asesoría desde aspectos societarios, gobierno corporativo, materia fiscal, prevención del lavado de dinero, materia laboral, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales. No son las únicas materias, pero sí con las que mayor frecuencia pues los grupos con los que trabajamos nos piden esta asesoría y representación legal, y reiterarles que toda la asesoría que brindamos y el acompañamiento es totalmente gratuito. Por otro lado, en nuestro segundo eje, damos este fortalecimiento o impulsamos el fortalecimiento a la cultura de la legalidad en nuestro país, y lo hacemos a través de 2 mecanismos: impartiendo capacitaciones y talleres como esta, con el objetivo de que tengan información de primera mano a través de especialistas en distintos temas, y que quizá derivado de esta capacitación, si ustedes requieren asesoría especializada o muy puntual para su caso, puedan acudir al centro para solicitar esta asesoría.
El segundo mecanismo es a través de la construcción, difusión y publicación de guías, manuales y un podcast con la intención de difundir el conocimiento jurídico de manera clara y detallada, que sea accesible para todas y todos, y pueden consultar estas herramientas de manera gratuita en nuestra página de internet, que es probono.mx. Justo tenemos una guía legal para microempresas, ¿no? Entonces les invitamos a descargarlas, a conocer estas herramientas. Y en los últimos dos ejes, que es incentivar y difundir sobre pro bono, lo hacemos por un lado a través de la publicación de artículos, a través de redes sociales, de pláticas, de cátedras, con el objetivo de que más personas identifiquen qué es el pro bono y sobre todo se acerquen al centro a solicitar asesoría para el caso particular. Y por último, tenemos investigaciones para incidir en políticas públicas. Como ustedes saben, hay muchas problemáticas a nivel país o a nivel regional que si bien incluso organizaciones de la sociedad civil ya están trabajando fuertemente para mitigar quizá esa problemática, es importante para realizar un cambio sistémico incidir en la política pública de nuestro país. Entonces, apoyamos en estos estudios jurídicos para la implementación e incentivar estas políticas públicas. Alianzas y colaboraciones, pues justo esta red de organizaciones, estos hubs de emprendimiento que nos permiten pues ampliar el impacto del Centro Mexicano Pro Bono. Y por último, pero no menos importante, la red de abogadas y abogados pro bono con quienes tenemos el honor de trabajar y quienes hacen posible estas capacitaciones, brindar todas las asesorías que damos desde el Centro Mexicano Pro Bono. Son estas firmas legales y jurídicos internos de empresa quienes brindan pues su talento, su tiempo y conocimiento y lo ponen a disposición de ustedes en su caso para que puedan pues recibir información, pero también si lo requieren asesoría de manera gratuita. Y les comparto nuestros datos de contacto, también lo pueden hacer a través de Adriana. Si tienen alguna solicitud muy puntual, con muchísimo gusto a través de Adriana podemos pues darles este seguimiento. Entonces, yo muy agradecida contigo, Adriana, por siempre impulsar esta vinculación y obviamente también a nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Hugo Villanueva, por participar en esta capacitación de manera pro bono. Muchísimas gracias. Por la presentación. Siempre un gusto colaborar con el Centro Mexicano Pro Bono. Ya tenemos ya muchos años colaborando y sin duda ha sido una forma de poder llevar mucho conocimiento a emprendedores que están en etapas tempranas. Y bueno, vamos a continuar con la presentación de nuestro ponente invitado, el licenciado Hugo Asiel Villanueva Garza. Él es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial con una especialización en Derecho Internacional Privado y maestro en Derecho Empresarial por la Universidad La Salle. Actualmente se desempeña como abogado de cumplimiento senior dentro de Chubb Digital Services, encargado de la redacción y revisión de contratos, así como de la elaboración y cumplimiento de políticas internas. Bienvenido, y de ahí pues podemos comenzar con la presentación. Bienvenido, licenciado. Gusto tenerlo aquí. Gracias, Adriana. Les voy a compartir mi pantalla y ya deberían ver ahí la presentación. Ya se puede ver su presentación. Gracias. Justamente tenemos aproximadamente una hora para platicar de este tema. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, por favor, la vayan anotando, la vayan poniendo en el chat y si quieren, al final que ya revisemos todos los temas, vamos atendiendo las preguntas. Dividí la capacitación en estos módulos que considero que son los esenciales para ustedes. Entiendo que ya tienen un conocimiento previo y el objetivo de esta capacitación es que toquemos un poco de todos los temas relevantes, aunque obviamente por el tiempo no vamos a poder entrar en tanta profundidad. Y estoy yendo de lo general a algunos temas como más específicos. Vamos a empezar por las diferencias entre telemedicina, telesalud, salud digital, qué significa y cuándo usamos cada concepto. Un poco del marco regulatorio, desde la Ley General de Salud a las NOMS aplicables, dependiendo de los temas que vamos a ir viendo. La parte de datos personales y seguridad de la información para todas las empresas que recopilan datos. Escucho un micrófono abierto, pero como tantito ruido. Todas las empresas que recopilan datos, que tienen datos personales de los clientes, cómo se deben de almacenar, qué podemos hacer con ellos, qué no podemos hacer. Tema innovador de la inteligencia artificial, un poquito vamos a ver sobre la regulación o
o la carencia de regulación en México y lo que podemos tomar como referencia a nivel internacional. El tema específico de Software as a Medical Device, cómo lo regula la COFEPRIS y cuándo debemos de pedir una autorización. Herramientas digitales en general que pudieran intervenir en la práctica clínica, tanto reguladas por COFEPRIS como no reguladas. Y por último, algunos casos prácticos y un pequeño checklist que les hice como de recomendaciones de cumplimiento, decimos a alto nivel o iniciales, para que a partir de ahí pues ustedes puedan ir revisando qué es lo que tienen, qué es lo que les falta o dónde necesitan profundizar. Entonces, empezando por la parte más general, vamos a diferenciar primero estos tres términos: la telemedicina, la telesalud y la salud digital, y vamos a ver que van de lo más específico a lo más general. La telemedicina lo vamos a usar para definir toda la prestación de servicios clínicos a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación. Esto va a ser desde la consulta, diagnóstico, tratamiento, seguimiento de pacientes, y vamos a ver que este es el término que generalmente usa la ley. Entonces, lo vamos a usar para referirnos a la relación entre médico y paciente, en cómo se desarrolla esa relación a través de la tecnología. Obviamente son servicios que requieren de una cédula profesional y que está sujeto a la NOM 04 de la Secretaría de Salud y el proyecto de NOM 036 de la Secretaría de Salud, que después vamos a ver que no avanzó y no se encuentra oficialmente publicada, pero nos va a servir como un marco de referencia. Un segundo concepto es, les decía yo, de lo particular a lo general, la telesalud es un poquito más amplio, va a incluir temas como la educación médica a distancia, vigilancia epidemiológica que realiza la Secretaría de Salud, gestión administrativa y promoción en general a través de la vía digital. Entonces, ya no es per se el tema que generalmente encontramos en la norma o en la ley, es un concepto un poquito más amplio que abarca toda la relación, no solamente la directa médico-paciente, sino que también temas de gestión pública de salud, capacitaciones, prevención, como lo que estamos haciendo ahorita, ya entra dentro de este concepto de la telesalud. Y por último, la salud digital es el concepto más amplio que, adicional a los dos anteriores, ya va a involucrar otros temas como aplicaciones, wearables, inteligencia artificial, big data, etcétera. Entonces, cuando hablamos de salud digital o e-salud, es el ecosistema completo, todos los actores y todas las herramientas que utilizamos para llevar a cabo esta adaptación de la salud tradicional a la salud digital. Un poco de los beneficios y los retos actuales en México. Los beneficios ustedes los conocerán en mayor detalle incluso que yo, pero hablamos de que hay una democratización del acceso a los servicios. En este caso, las estadísticas que proyecta el IMSS Bienestar es que durante 2025 se brindarán más de 25,000 teleconsultas, aunque más adelante vamos a ver que están focalizadas en ciertas áreas de la República. Obviamente, la reducción de costos operativos y tiempos en espera, la continuación en la atención y seguimiento remoto de pacientes, la generación de datos clínicos estructurados y la facilitación de segundas opiniones médicas sin necesidad de traslado físico. Después, cuando andemos en el programa que tiene IMSS Bienestar para telesalud, vamos a ver que uno de los grandes beneficios es justamente en el tema de las especialidades, ¿no? O sea, una persona que está en una comunidad rural, que no pueda viajar a lo mejor a un centro especializado en la Ciudad de México en cardiología, en cancerología, etcétera, vamos a ver que esos tratamientos de especialidad son los que más se benefician de estas consultas a distancia. Y obviamente los retos que enfrenta es primero la brecha digital. No todas las comunidades van a tener el nivel de conexión y de acceso a internet que tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. No va a ser el mismo en Oaxaca, en la Sierra, en Guerrero, en Veracruz, etcétera. Es algo que hay que tener en cuenta. Segundo, la fragmentación regulatoria. En su momento se publicó un proyecto de NOM, que es esta, la 36 de la Secretaría de Salud de 2015, pero no avanzó. Entonces, vamos a ver que este va a ser nuestro marco de referencia a nivel local, pero no se encuentra publicada y no es de aplicación obligatoria. Entonces, eso es importante que lo sepan porque se quedó en un proyecto de norma oficial. Y lo que vamos a ver es que hay inicios de regulación en la Ley General de Salud y que nos podemos orientar con otras regulaciones en Estados Unidos, en la Unión Europea, algunas opiniones que publica la UNESCO, pero no hay como tal un compendio, un código que regule todo lo aplicable a salud digital. La interoperabilidad de los sistemas, que es un principio que vamos a ver más adelante que se debería aplicar, pero que hoy en día, al haber una falta de estándares, no está bien unificado las plataformas de salud pública con la privada. Un poco de la resistencia cultural, que a lo mejor en México no estamos acostumbrados a este tipo de consultas y pudiera saltar la duda de cómo me va a atender un médico si ni siquiera puede realizar un examen físico, si no me puede pesar, medir, tomar las medidas presenciales.
Entonces, vamos a ver que eso también va a ser un reto para implementarlo en México. Y el riesgo de la responsabilidad médica ante la ausencia de justamente esta exploración física directa. El tema de la responsabilidad médica es un tema que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, dónde termina la responsabilidad de, por ejemplo, un prestador de una plataforma y dónde empieza ya la responsabilidad individual como médico, como paciente. Es un tema que vamos a desarrollar más adelante, pero es importante que sepan que como no está especificado en la ley, digamos que hay zonas grises donde no sabemos dónde comienza una y dónde termina la otra. En la usabilidad cotidiana, justamente como ustedes lo saben, vemos un crecimiento acelerado de este tipo de tecnología a partir de la pandemia de COVID-19. Por el lado del sector privado, a través de plataformas como Doctoralia, Softex, Sofía y en general otros actores privados como ustedes mismos pueden ser, que ofrecen teleconsultas a gran escala. En el sector público, el principal agente es el IMSS Bienestar para brindar las consultas, aunque vamos a ver que la COFEPRIS aquí juega un rol importante, pero para brindar estos servicios de telemedicina, es el IMSS Bienestar quien tiene un programa, digamos que más desarrollado, y les decía yo que se concentra en estos estados, Chiapas, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, por las necesidades de esos estados, pero también porque la infraestructura permite que se lleven a cabo estas consultas. Y por último, vamos a diferenciar ya más adelante en la presentación lo que llamaríamos esas apps de bienestar, que no precisamente están sujetas a una regulación de la COFEPRIS, pero que sí juegan un papel o un rol dentro del ecosistema de la salud digital, como puede ser Therapify y Yana, que coexisten o complementan otras plataformas clínicas que sí están reguladas. Entonces, estoy poniendo yo aquí la nota de que justamente la claridad regulatoria va a ser un insumo esencial para quienes buscan entrar a este ecosistema. Lamentablemente hoy no lo tenemos. Entonces, es un sector en desarrollo. Probablemente entre este año y el siguiente veamos mucha reglamentación que vaya surgiendo. Ahorita les voy a decir por qué, pero a día de hoy no tenemos per se un compendio específico. No obstante, la ley que va a regular todo lo relacionado con salud es la Ley General de Salud. Tenemos un principio legal que dice que donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Entonces, donde la Ley General de Salud se refiere a una consulta sin aclarar si es tradicional o de telesalud, vamos a entender que esas disposiciones también también aplican para todo lo que sea telesalud, telemedicina. Dentro de la Ley General de Salud, temas adicionales que debemos tener en cuenta es la confidencialidad de los datos. Los datos de salud se encuentran protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es una ley aparte, pero es un tema que vamos a ver que está muy involucrado con todas estas plataformas. Lo que sí regula la Ley General de Salud es, primero, el consentimiento informado. Les decía yo que la Ley General menciona que es obligatoria antes de cualquier consulta o tratamiento. Es decir, no están exceptuadas las que damos a través de tecnologías de la información. El tema de la cédula profesional también, la ley aclara que los únicos que pueden emitir recomendaciones médicas son profesionales que cuenten con una cédula, sin importar que sea en modalidad remota. Entonces, eso también va a ser importante y vamos a ver más adelante la distinción en cuando una plataforma da una recomendación de diagnóstico per se y cuando solamente es un tema, por ejemplo, nutricional o de fitness, bienestar, wellness, etcétera, que eso no necesariamente aplicaría este requisito. Y por último, que conozcan que para lo tradicional y para lo aplicable a telesalud, la COFEPRIS sigue siendo la autoridad en la materia, tanto para productos, dispositivos y servicios sanitarios. Dentro de los temas importantes, vamos a ver que el 15 de enero de 2026 se incorporaron ciertas disposiciones específicas a la Ley General de Salud sobre salud digital, telesalud, telemedicina y sistemas electrónicos. Y dentro de eso se creó una rama de la COFEPRIS que es la encargada de la farmacovigilancia y tecnovigilancia. Este es como el primer paso que se da para regular esta área, pero lo importante aquí es que sepan es que todavía no se emite el reglamento. Entonces, la Ley General de Salud ya delinea algunos tópicos que podría regular la COFEPRIS y la Autoridad de Tecnovigilancia, pero todavía no está dispuesta la reglamentación para que podamos entrar a detalle a cómo se va a cumplir con esa regulación. Entonces, por eso les decía yo que este año y el siguiente probablemente vamos a ver mucho desarrollo en este tema porque ya están empezando a delinear ese plan de regulación, pero apenas está en el inicio. Temas que sí ya tenemos hoy y que ya podemos considerar de observancia obligatoria es la NOM 04 de la Secretaría de Salud sobre el expediente clínico, la 024 sobre los sistemas de información de registro electrónico para la salud, el proyecto de NOM 036, que es el que yo les decía que sí aterrizaba muy bien lo que se considera atención médica a distancia, teleconsultorio, unidad consultante, pero está pendiente de publicación definitiva.
No les digo que no pudiera avanzar en el futuro, pero el primer proyecto que tenemos es de 2015 y era antes incluso de esta regulación a la Ley General de Salud. Entonces, lo más probable es que después de estos cambios a la Ley General, vamos a ver un nuevo proyecto de NOM y ahí sí habrá que estar atento para ver cuándo se publica tanto el proyecto como la versión final, que ya sería de aplicación obligatoria. La 241 de la Secretaría de Salud, que nos habla acerca de las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, y la 035 sobre lineamientos para la generación, integración y difusión de información en salud. No entro a detalle a cada uno porque son muy amplias y dependerá de qué es lo que ustedes quieran hacer, que podría aplicarles una o la otra. Pero lo importante es que sepan que estas NOMs conforman el ecosistema regulatorio para todo lo que tiene que ver con salud digital y esperamos próximamente una específicamente para teleconsultorios, médica a distancia, etcétera. Escucho un micrófono ahí abierto, perdón. Entonces, dentro de las autoridades, les decía yo que la COFEPRIS es la autoridad regulatoria de manera general, que va a ver todo lo relacionado a dispositivos médicos digitales, incluyendo el software como dispositivo médico. Y dentro de la COFEPRIS, la rama específica encargada es el CENAF, que es la nueva autoridad que se abrió. Para todo lo relacionado con farmacovigilancia y tecnovigilancia. Y además, pues la COFEPRIS, el rol tradicional que ya juega en la supervisión de los ensayos clínicos. Les traigo yo como este tema que a lo mejor ustedes no sé si lo conozcan, pero es importante que sepan que la COFEPRIS habilitó esta vía regulatoria abreviada, que significa que si ustedes están de cierta manera importando un producto o un software que ya cuenta con una aprobación de una autoridad internacional, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, el Ministerio de Salud en Canadá o su homólogo en Japón, la COFEPRIS pone a disposición esta vía regulatoria abreviada en donde nos dice, si tú ya cuentas con una aprobación de estas autoridades, estas son algunas pero no las únicas, si tú ya cuentas con una aprobación de estas autoridades, nosotros nos homologamos, es decir, tomamos eso como que ya hubo una revisión previa y por lo tanto es expedito el trámite de resolución. Una revisión que haga la COFEPRIS puede tardar meses, años, usando esta vía regulatoria abreviada, no tarda más de 30 días hábiles. Entonces, esto va a ser importante para todos aquellos que tengan un producto o un software que ya haya sido aprobado a nivel internacional. Vemos que esta facilidad regulatoria, incluso es más sencillo importar ese producto que desarrollarlo de origen en México, porque ahí sí tenemos que hacer el método tradicional de vigilancia de la COFEPRIS. Entonces, pasando ya de esa primera autoridad que es la General de Salud, vamos a ver que otro tema que impacta mucho en las plataformas de telesalud es los datos sensibles. La ley que aplica aquí es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y vamos a ver que la ley identifica como un dato personal aquel que identifique o permite identificar a una persona física. Pero también hace una segunda clasificación que son los datos personales sensibles, es decir, no es lo mismo que yo tenga la información de un cliente nada más, su nombre y su dirección, a que yo tenga un expediente completo clínico donde vienen muestras de sangre, algún estudio que se haya realizado, a lo mejor pruebas sobre sus familiares directos. Como por el sector en el que nosotros estamos trabajando, que es en el de la salud, la ley aplica una protección reforzada porque son datos personales sensibles. Entonces, les delineo aquí algunos principios que son aplicables siempre y que de manera general siempre tenemos que cuidar. La parte del consentimiento expreso, que es diferente al que vemos en materia de salud, pero van de la mano. Es decir, este es un consentimiento que me da el titular de los datos personales para que yo pueda tratar sus datos, para que yo los pueda recabar y pueda hacer algo con ellos. Más adelante vamos a ver qué se puede hacer. Otro tema con el que tenemos que estar preparados es el tema de los principios ARCO. ARCO significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. Básicamente son los derechos que yo como titular de mis datos puedo ejercer frente a un tercero que es el responsable de tratarlos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que nosotros como responsable de los datos tengamos habilitados un mecanismo y las políticas internas para poder ejercer estos datos. Por ejemplo, supongamos que hoy doy una consulta y 2 años después viene la persona, por ejemplo, Hugo Villanueva, y dice, ¿sabes qué? Quiero ejercer mi derecho de cancelación. Quiero que me digas primero cuáles son todos los datos que tú como plataforma tenías recopilados de mí y segundo, que los elimines de tus bases de datos. Es importante que nosotros tengamos un procedimiento, por ejemplo, un correo donde se deben recibir esas solicitudes, que sepamos en qué bases de datos están almacenadas, qué datos tenemos, para que podamos dar primero esa respuesta pronta. La ley nos marca que la respuesta no debería tardar más de 24 o 48 horas y segundo, ejercer ese derecho, es decir,
cancelar, eliminar esos datos de nuestra base y asegurarle al cliente que ya no los tenemos. El primer paso es ese, pero obviamente ante una revisión de la autoridad, que yo aquí ponía que anteriormente era el INAI, el INAI, ya se extinguió el INAI y ahora es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno quien heredó sus facultades, pero es importante que nosotros tengamos ese proceso documentado para que en caso de una auditoría de la autoridad, nosotros podamos comprobar que estamos permitiendo que los clientes ejerzan estos derechos ARCO. La ley también distingue entre los responsables y los encargados. Es un tema un poco ya más técnico, pero en general el responsable es el obligado de tratar esos datos personales. Esta diferencia va a ser importante cuando los datos los compartimos con un tercero. Por ejemplo, supongamos que tenemos una plataforma tipo Uber, donde el cliente se inscribe, la plataforma recopila sus datos y después esos datos los comparte con un médico que pudiera estar en territorio nacional o en el extranjero. Ahí ya se empiezan a segregar los roles entre qué hace el responsable, qué hace el encargado, y la ley nos marca que tenemos que definirlos de manera clara. Es un tema un poco más técnico, les digo, pero es importante que sepan que tenemos que delimitar esas responsabilidades desde el inicio de que diseñamos nuestra plataforma para que sepamos qué información va a tener acceso cada uno de los jugadores. Las medidas de seguridad, tanto administrativas, físicas y técnicas. El tema de los expedientes físicos es un tema que ahorita no lo voy a tocar, pero también se marca quién tiene acceso a esos expedientes, dónde se pueden consultar, si están a lo mejor bajo llave o si cualquier persona puede agarrarlos de un escritorio. Esa es la parte física. Lo que va a importar para ustedes es la parte administrativa y técnica. Y más adelante voy a entrar un poquito más a detalle en qué tenemos que prever. Y por último, la notificación de vulnerabilidades. La ley nos señala que si nosotros nos llegáramos a enterar de que sufrimos un hackeo o cualquier tipo de vulnerabilidad que implica que se fugaron los datos de uno de nuestros clientes, datos personales sensibles, tenemos que notificar tanto al cliente como a la autoridad a través de los mecanismos que la propia autoridad nos da. Entonces, es importante que también tengamos esto en vista en caso de que llegáramos a sufrir una de estas vulneraciones de seguridad. Ya entrando un poco más a detalle, vamos a dividir los requisitos en dos. Por un lado, el aviso de privacidad, que es un requisito más legal, y por otro lado, los de seguridad de la información, que vamos a ver que también van a intervenir, por ejemplo, si quisiéramos participar en una licitación. Entonces, me voy uno por uno. Todos los responsables del tratamiento de datos personales están obligados a poner a disposición del titular, es decir, nuestro cliente, un aviso de privacidad. La ley nos marca distintos tipos de avisos de privacidad, uno integral, uno corto, pero en términos generales lo que quiero que conozcan es que nosotros tenemos que decirle a nuestro cliente, a nuestro usuario, la identidad y domicilio del responsable, es decir, quiénes somos, quién es la empresa que está recolectando y tratando sus datos personales, para qué los estamos tratando. Nos marca la ley dos tipos de finalidades, primarias y secundarias. Por ejemplo, el fin primario para que yo estoy recopilando tus datos es para darte una atención médica, para realizarte un estudio, para una teleconsulta. Pero pudiera haber una finalidad secundaria que sea para mandarte publicidad sobre un suplemento o sobre alguna campaña de vacunación. Tenemos que distinguir esos dos fines y es importante que los delineemos en nuestro aviso de privacidad porque expresamente el cliente nos los tiene que autorizar. No pudiéramos hacer con sus datos algo que no está delineado en este aviso de privacidad. Tercero, los datos personales que vamos a recabar, es decir, qué información estamos recolectando del cliente, desde algo tan simple como su nombre hasta datos biométricos. Entonces, todos los datos que nosotros estamos recopilando del cliente tienen que venir aquí también delineados en el aviso de privacidad. ¿Cuál va a ser ese mecanismo para ejercer los derechos ARCO que yo les decía? Va a ser enviar un correo a tal dirección donde me tienes que decir X o Y cosa. Es decir, es importante que desde aquí le digamos al cliente cómo puede ejercer esos derechos. Y por último, parte de los derechos ARCO es revocar el conocimiento. Lo mismo, si tú quieres que borremos tus datos personales, me tienes que mandar un correo a tal persona y yo te voy a dar una contestación formal en las próximas 24 horas. Es importante que tengamos delimitado ese proceso para que lo podamos plasmar en nuestro aviso de privacidad. Por la parte legal y por la parte que antes regulaba el INAI, que ahora ya cae en la parte de la Secretaría de Buen Gobierno. Y por el otro lado, la seguridad de la información es un tema que no per se lo llamaríamos legal, pero que sí va a influir, por ejemplo, en el momento de aprobaciones y licitaciones. ¿Pero a qué nos referimos con esto? A que una vez que nosotros almacenamos toda esa información, no la tenemos en físico, la tenemos de manera digital y es importante que nosotros garanticemos al usuario que contamos con las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos, el cifrado de los datos en tránsito y en reposo, la autenticación multifactor para acceso a expedientes clínicos, las evaluaciones de vulnerabilidad y los pentest,
una política de respaldo y un DRP que nos permita seguir operando en caso de una eventualidad, el cumplimiento de las ISO y la gestión de accesos basada en roles y un principio de mínimo privilegio. Me quiero detener en este último porque es el que nuestra experiencia es más auditable y en el que es más probable que haya observaciones. Nosotros como plataforma pudiéramos recopilar de nuestro cliente diversos datos y ir armando un expediente clínico muy completo. Pero después la pregunta es, ¿quién va a tener acceso a ese expediente? No sería lo correcto que si mi cliente está acudiendo por una consulta a lo mejor nutricional, el médico que lo va a tratar o el nutriólogo que lo va a tratar tenga acceso también a la información que el cliente me dio acerca de si sus parientes tenían, por ejemplo, cáncer. O a lo mejor sí, a lo mejor así haría sentido que para ciertas consultas tengas información adicional, digamos. Lo importante aquí es que revisemos esos accesos, o sea, que haya una política que diga, ¿sabes qué? Solamente, por ejemplo, el médico tratante va a tener acceso a el expediente del cliente en un periodo pudieran ser 30 días, pudieran ser 60 días. Es importante que revisemos que después de que se concluye la consulta y ya no va a haber una consulta de seguimiento, el médico ya no puede acceder a esa información o que el médico no la pueda alterar, es decir, que por un error vaya a cambiar los datos y se vayan a mezclar los expedientes. Es decir, que tengamos cuidado en general con quién puede acceder a esa información y para qué la necesita, que no sea más de lo mínimo indispensable. Y les hago yo aquí la nota de que van a ver que dentro de las licitaciones, si nosotros queremos participar en un negocio con el IMSS o el ISSSTE principalmente, dentro de los principios de la licitación ya nos van a pedir que, además de entregarle los requisitos de la COFEPRIS, le entreguemos evidencia de que estamos cumpliendo con estos requisitos de seguridad de la información para poder entrar a la licitación, no necesariamente para ganar. Entonces, cada vez lo vamos a ver más y con ustedes obviamente va a ser mucho más importante que lo tengan en mente porque sí o sí los tenemos que cumplir. Paso al siguiente módulo ya relacionado, que es la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Hoy en día vamos a identificar 3 usos de la inteligencia artificial a grandes rasgos. Primero, el apoyo diagnóstico, que es sobre todo la interpretación de imágenes. La predicción de riesgo, que es sobre todo el uso que hace la autoridad, por ejemplo, para predecir un riesgo clínico y epidemiológico, por ejemplo, con el tema de COVID-19 o de sarampión. Vemos que la Secretaría recopila información y después con eso alimenta sus propios sistemas de inteligencia artificial para identificar dónde pudiera haber un brote, dónde vale la pena implementar nuevos centros de vacunación, si hay que reforzar el equipamiento o las camas de cierto IMSS. Entonces, aunque sí tiene una aplicación privada, hoy esto lo vemos más en un tema de salud pública. Y por último, asistentes virtuales que al final van a ser otra forma de acompañamiento en la toma de decisiones. Lo que es importante que conozcan aquí es que hoy en día la responsabilidad civil al momento de emitir un diagnóstico sigue siendo del médico. Entonces, el médico no puede excusar su responsabilidad como profesional diciendo, es que la inteligencia artificial me orientó o me dijo o me guió a querer tal resultado. Lo que nos da la inteligencia artificial es un apoyo o un acompañamiento, pero al final quien emite una recomendación médica sí o sí va a tener que ser un profesional de la salud con una cédula y bajo su propia responsabilidad. Pasa lo mismo con otras profesiones, por ejemplo, los abogados. Yo como abogado no puedo decirle al tribunal, es que le pedí a Claude que me hiciera la demanda y se equivocó, pero fue ella, no yo. No, o sea, quien está presentando la demanda y quien la está firmando soy yo. Lo mismo sucede aquí. Quien firma la receta o la consulta debe ser un médico porque al final sobre él va a caer la responsabilidad de qué es lo que está recetando, diagnosticando. Entonces, relacionado con esto, les decía yo que no tenemos per se un marco en México que regule la inteligencia artificial en ninguno de sus aspectos, pero tampoco especialmente hablando de la salud. Sí hemos visto propuestas que están en comisiones en Cámara de Diputados y que se están analizando, pero hoy en día lo que tenemos y con lo que nos vamos a guiar para ir desarrollando nuestras plataformas son, primero, las disposiciones de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial. Es un documento que emitió en 2021, que está adoptado por 193 estados, entre ellos México, y que va a fungir como un marco normativo de manera muy general. Solamente nos va a delinear estos principios clave. Primero, el tema de la proporcionalidad. Los sistemas de inteligencia artificial no pueden utilizarse para dañar seres humanos, ¿no? Es como algo muy lógico, sobre todo en el tema de salud. No pudiéramos influenciar a nuestra inteligencia artificial para que perjudique al cliente o al paciente. La transparencia y la explicabilidad. Quienes desarrollan modelos de inteligencia artificial deben de ser capaces de explicar por qué el modelo está dando esa recomendación. O sea, ¿se está basando en qué?
qué información recopiló, sobre qué información aprendió para decirnos tal o cual respuesta. La supervisión humana, que juntamente es lo que yo les decía, la decisión final clínica siempre debe recaer en un ser humano. La inteligencia artificial nos pudiera hacer el 99% del trabajo, pero el último paso, que es, digamos que suscribir la decisión final, siempre tiene que estar en manos de un ser humano. La rendición de cuentas, la responsabilidad civil y la responsabilidad hoy en día va a seguir cayendo en la persona física o jurídica, es decir, en un ejemplo tradicional, en el doctor o en el hospital, en diferentes niveles, pero nunca se va a poder atribuir esa responsabilidad, al menos en el ámbito legal, a una inteligencia artificial o a la intervención de un sistema automatizado. Y por último, la privacidad y la protección de datos, justamente por toda la información que estamos recopilando, es uno de los principios que van a ser rectores en materia de inteligencia artificial en la salud. ¿Qué estoy haciendo con esos datos? Si el asegurado me autorizó para que yo los use, por ejemplo, para alimentar a un sistema de inteligencia artificial. Es decir, si yo en mi consentimiento informado y en mi aviso de privacidad no puse que los datos del cliente o del paciente van a ser usados para alimentar un sistema de inteligencia artificial, eso yo no lo podría hacer. O sea, yo no tendría por qué estarle dando los datos de mi cliente a Claude o a ChatGPT o a otro sistema, porque ni siquiera lo preví desde el inicio. Entonces, son temas que tenemos que ver desde el inicio para ver cómo vamos a tratar esos datos. Les decía yo que una desventaja de este documento de la UNESCO es que solamente nos da principios. Si ya lo queremos ver un poquito más reglamentado y ya entrando más a detalle, el reglamento más específico, el que vamos a usar como estándar, es el de la Unión Europea. Lo estoy poniendo como estándar global porque ya hemos visto además que se usó para hacer, por ejemplo, una ley modelo en Brasil y en otros países de Latinoamérica, y previsiblemente también va a ser el caso en México. Entonces, es importante que la conozcan. A grandes rasgos, lo que nos delinea el reglamento es cuáles van a ser las prácticas de inteligencia artificial que están 100% prohibidas, que en ningún caso lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, el scoring social, la manipulación subliminal y la vigilancia biométrica evasiva. Nos va a decir qué precauciones debemos tener cuando hacemos uso de inteligencia artificial, por ejemplo, los modelos de gobernanza y de propósito general, y nos va a segmentar los usos de inteligencia artificial por su riesgo, entre bajo, medio y alto. El tema de salud, por su naturaleza, siempre lo vamos a considerar, tanto en este reglamento como en las demás posiciones que vamos a ver, de alto riesgo, justamente por los documentos que estamos recopilando. Y está previsto que se haga una extensión para inteligencia artificial integrada en productos médicos. Entonces, estas dos son como los estándares generales que tenemos y con los que nos vamos a basar para ir desarrollando nuestros sistemas y de cierta manera adelantarnos para que cuando llegue la regulación a México, pues nosotros ya estemos preparados y en cumplimiento, ¿no? Otro caso que pudiera ser de referencia es el caso de la FDA en Estados Unidos. Ya vemos que la FDA empieza a regular temas de inteligencia artificial y machine learning dentro de los dispositivos médicos. No me quiero meter tanto a detalle, pero lo que quiero que entiendan aquí es que esto es un beneficio y una cuestión que estamos viendo que, como la COFEPRIS no tiene quizá la capacidad para evaluar estos sistemas por sí misma, está haciendo mucho uso de este beneficio, que es confiar en las decisiones de otras autoridades regulatorias en materia de salud. Entonces, esto va de la mano con lo que yo les decía anteriormente, que si nosotros le traemos a la COFEPRIS un dictamen, una resolución donde diga que la FDA ya aprobó que este dispositivo médico haga uso de inteligencia artificial o machine learning, es mucho más probable y mucho más sencillo que la COFEPRIS autorice eso para un uso en México. Entonces, de cualquier manera, la autoridad está en su facultad de hacer una evaluación caso por caso. Les estoy poniendo yo aquí el desglose de que usa el suplemento de dispositivos médicos, la regla 16 del apéndice 2, pero lo importante aquí que sepan es que existe ese mecanismo y que nos va a permitir, de cierta manera, importar de tecnología de manera mucho más ágil y mucho más sencilla. Entrando al tema de software as a medical device y dispositivos digitales, vemos que es un tema que ya vemos aprobado en México en casos muy particulares que voy a delimitar más adelante, pero en resumidas cuentas los vamos a clasificar en tres: los de bajo riesgo, los de riesgo moderado y los de alto riesgo. Estas categorías de riesgo es importante que ustedes distingan que son las que aplican cuando nuestro dispositivo sirve para un diagnóstico, monitoreo, tratamiento o predicción clínica. Y justamente les estoy yo haciendo aquí esa distinción. No va a ser lo mismo que lo que yo publico sea una app de bienestar que una app médica.
Primero, porque el app de bienestar no va a requerir en principio una autorización de la COFEPRIS, como si es el caso de una app médica, aunque en ambos casos, como estoy tratando datos personales de un cliente, de un usuario, sí voy a tener que cumplir con la regulación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Eso es importante. Esa regulación va a aplicar siempre y aplica para todas las empresas. Pero es importante que desde que ustedes diseñan su producto, sepan cuál es mi objetivo y hasta dónde quiero que llegue, por ejemplo, mi aplicación. Si solamente estoy dando recomendaciones de fitness, nutrición, meditación, hábitos, no estoy emitiendo per se un diagnóstico. Entonces, esos casos lo vamos a catalogar como una app de bienestar y no entran de estas categorías de riesgo porque no aplica para una autorización de la COFEPRIS. Lo que sí aplica para una autorización de la COFEPRIS es todo aquel dispositivo que sirva, ya les decía yo, para emitir recomendaciones clínicas o que integra inteligencia artificial en el diagnóstico. Y ahí es donde esa línea se va a empezar a volver un poco, pues un poco gris o un poco confusa. O sea, si yo tengo una aplicación que en inicio solamente daba recomendaciones de nutrición, pero después resulta que basado en la data que yo tengo de fitness, nutrición, a lo mejor algún análisis de sangre, yo quiero que mi aplicación ya empiece a lo mejor a diagnosticar que esta persona pudiera tener una deficiencia, pudiera requerir de un suplemento. Ese tipo de cosas es donde ya vamos a empezar esa línea, a cruzar esa línea en lo que ya puede ser una app médica y deja de ser una aplicación de bienestar. Entonces, es importante que lo conozcan y dentro de estas aplicaciones médicas vamos a hacer esta distinción entre las que proporcionan información clínica pero no requieren de una acción inmediata, entre las que nada más orientan el tratamiento y aquellas que 100% están orientadas, están enfocadas en tratar y diagnosticar un padecimiento. Es importante que lo conozcan y que vean conforme se va desarrollando su producto, que pudiera ser que ya entren en el marco de la regulación de la COFEPRIS. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Otras herramientas digitales que vemos en la práctica digital, el tema de los expedientes clínicos electrónicos. Ya les mencionaba la NOM 024 de la Secretaría de Salud, que nos delimita ciertos lineamientos para el uso seguro, interoperable y actualizado de los expedientes clínicos. Un tema que es importante destacar aquí es la accesibilidad controlada con trazabilidad de accesos. ¿Qué significa eso? Que en caso de una revisión, una auditoría de la autoridad, yo debo ser capaz de decirle quién accedió a cierta información, cuándo y por qué. A eso nosotros le llamamos como un log, es decir, un registro que diga que yo le di acceso al doctor tal para acceder al expediente clínico de tal cliente solamente a estos 3 módulos porque la consulta que él iba a tener era sobre tal o cual tema. Es importante que guardemos ese registro para que, les digo que en caso de una revisión, lo podamos presentar como una evidencia de que sí tenemos segmentada la información. Una segunda herramienta son las plataformas de gestión de consulta. No califican como un software as a medical device porque viene a ser como un doctoralia. O sea, lo estoy incluyendo aquí porque es un participante en este ecosistema de la práctica clínica, pero es importante que sepan que no necesariamente va a estar sujeto a la regulación de la COFEPRIS. Los términos y condiciones es uno de los temas que siempre debemos tener publicados tanto para aplicación, sitio web, cualquiera de los otros software que nosotros pudiéramos desarrollar. Es importante que sepamos que estos términos y condiciones van a ser nuestro contrato bilateral o trilateral, es decir, van a regular cómo va a ser la relación, por ejemplo, yo como plataforma con los médicos y yo como plataforma con mis usuarios. Pasa mucho, por ejemplo, en el caso les voy a poner el ejemplo de Uber. Antes, la interpretación que se tenía era que nosotros como el facilitador de una plataforma no teníamos ninguna responsabilidad, es decir, Uber no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que pasaba una vez que el conductor y el usuario iban en el viaje. Esa era la interpretación anterior. Pero ahora, con resoluciones que se han estado dando en los tribunales de Estados Unidos principalmente, vemos que la autoridad ya no opina eso. La autoridad de la opinión es que, aunque nosotros solamente seamos un intermediario, sí tenemos que implementar controles para asegurarnos que la información que están dando, en este caso los médicos, sea verídica. Y regreso al ejemplo del Uber. El caso específico que se resolvió en Estados Unidos es que Uber argumentaba que cuando un conductor acosaba a un usuario de Uber, es decir, a un pasajero, Uber no tenía responsabilidad, porque él no tenía la manera de saber si una persona iba o no a cometer un delito. Y la interpretación de los tribunales es que sí, que Uber puede implementar medidas, aunque no para reducir los crímenes al 100%, sí para saber quiénes son sus conductores, si tienen algún historial, si esta es su tercera o cuarta queja por el mismo tema. Entonces, ese es un ejemplo que vemos en otra área,
pero que al final se va a terminar migrando a muchas otras prácticas, como por ejemplo la clínica, y que es importante que tengamos en cuenta, y que lo traigo a colación porque va a ser uno de los temas que se tengan que delimitar en los términos y condiciones. O sea, hasta dónde llega la responsabilidad del médico y hasta dónde llega la responsabilidad de la plataforma o el software que nosotros estamos ofreciendo. El consentimiento informado, que es el mismo que marca la Ley General de Salud, pero a final de cuentas lo vamos a trasladar a un consentimiento electrónico, va a cumplir con los mismos requisitos, la única diferencia va a ser cómo lo vamos a recabar. Y por último, los ensayos clínicos digitales, que es una de las facultades que siempre ha tenido la COFEPRIS y que ya les decía yo que donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Entonces, cuando la ley se refiere a que un ensayo clínico debe pasar por X o Y autorizaciones, vamos a ver que la autoridad lo va a aplicar de manera análoga si nuestro ensayo es de manera digital. Los casos prácticos que yo les traía son estos 4, que son temas que ya hemos venido platicando, pero que quiero que aterricemos ya cómo se están viendo en el día a día. El primero es las autorizaciones de Software as a Medical Device que se han dado en México. La COFEPRIS autorizó modelos innovadores en 2 casos, un software de procesamiento de datos de presión sanguínea y una aplicación de monitoreo cardíaco para smartwatches. Lo importante aquí es que vean el antecedente de que realmente la COFEPRIS no hizo el análisis, está confiando en este mecanismo de equivalencia regulatoria con una aprobación previa que ya había dado la FDA. Entonces, de cierta manera, ese va a ser el flujo que la autoridad quiere que sigamos y va a ser aplicable seguramente para muchos de sus casos. Entonces, lo que quiero que se lleven de aquí es que quienes ya tengan una aprobación previa en un mercado de referencia, como Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, tienen una ventaja competitiva para entrar al mercado mexicano. El tema de la ciberseguridad de las licitaciones, vemos también que a todo nivel Latinoamérica, en los últimos años hemos visto muchas vulneraciones de seguridad en varias instituciones, en México específicamente en salud, en el IMSS y en el ISSSTE. Entonces, en los anexos técnicos de licitaciones que publican estas 2 autoridades, ya no solo nos van a pedir los requisitos de la COFEPRIS, sino también los requisitos de seguridad de la información que les mencionaba yo más adelante. Y es importante que sepan eso. Nuestro producto podrá tener el registro sanitario necesario, pero eso no es suficiente en caso de que nosotros queramos competir con otros participantes en el mercado, que además ya añaden estas medidas de seguridad que ya no son opcionales, o sea, la autoridad nos los va a pedir como un requisito. La reforma a la Ley General de Salud es la que les mencionaba que se dio en enero de 2026, incorpora y empieza a delimitar ese marco regulatorio de todo lo que va a ser salud digital, telesalud y sistemas electrónicos, crea una autoridad específica dentro de la COFEPRIS, que es la CENAF, y lo que estamos esperando es nada más que se dé la reglamentación de la ley, que se empiecen a publicar las circulares, lineamientos, etcétera, pero que sepan que ya se dio ese primer paso y que vemos un marco regulatorio que constantemente está evolucionando. Obviamente, cuando se vayan publicando estas reformas, lo importante es que ustedes, de la mano de un abogado en la materia, vayan adaptando sus productos para cumplir con la ley. Lo importante aquí es monitorear constantemente qué es lo que se publica en 3 fuentes oficiales. La fuente por excelencia es el Diario Oficial de la Federación, que es donde se van a publicar las versiones finales, pero nosotros nos podemos enterar de los proyectos, es decir, de los borradores que se están trabajando, a través de otra autoridad que se llama la CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Ahí la Secretaría de Salud publica estos lineamientos en borrador, digamos, y da la opción para que nosotros como participantes del mercado hagamos comentarios, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud pudiera publicar un primer proyecto donde diga que quiere estos 10 requisitos y lo publica, pongamos que el día de hoy, y nos da 30 días para que nosotros podamos hacer comentarios y decir, ¿sabes qué? Esos 10 requisitos que tú estás pidiendo son imprácticos o están duplicados o me causan una carga regulatoria excesiva o creo que se pudieran sustituir por estos 2 o 3 que son mucho más efectivos. Entonces, depende del nivel de involucramiento que ustedes quieran tener. Si lo único que queremos es cumplir con la regulación, podemos esperar a que se publique en el diario oficial. Pero si queremos influir ya más allá desde los borradores, que sepan que existe esta herramienta donde nosotros podemos opinar de los proyectos que publica la Secretaría de Salud. Y obviamente todas las regulaciones que publica la COFEPRIS, que ya es per se la autoridad en la materia. Yo puse aquí sanciones del INAI, porque ese es el dato histórico que tenemos, pero les digo que hoy la autoridad ya no es el INAI, es la Secretaría de Buen Gobierno. Pero es importante que sepan que el INAI en su momento y ahora la Secretaría
ha sancionado a múltiples responsables en el sector salud precisamente por el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Temas que son muy constantes y que son cuando más sanciona la autoridad es, primero, la ausencia de un aviso de privacidad adecuado, y eso se divide en dos cosas. Primero, no ponerlo a disposición del cliente, es decir, no basta con que mi aviso de privacidad esté publicado en una página oculta por allá en mi sitio web o que lo tengo ahí en un cajón. O sea, poner a disposición significa que desde el primer contacto que yo tengo con mi cliente, le tengo que hacer saber toda esta información. Entonces, esa es la primera vertiente por donde la autoridad sanciona. Y segundo, que el aviso no sea adecuado o que no se esté cumpliendo. Que en mi aviso teórico diga que yo nada más voy a recopilar 3 datos y en realidad estoy recopilando 20. Que aquí diga que nada más es para brindar la consulta y en realidad los estoy usando para otros 20 fines secundarios. También es muy habitual que la autoridad sancione por eso. Y algo que pudiera aplicar para ustedes es las transferencias internacionales sin consentimiento. Pudiéramos pensar que si yo voy a transferir esos datos a mi matriz que está en Suecia, no necesito tener cuidado de la ley porque esta ley no aplica en Suecia. No. O sea, los datos yo los estoy recopilando de ciudadanos mexicanos en una plataforma que opera en México y por lo tanto tengo que atenerme a la regulación mexicana. La ley también dice cómo y de qué manera podemos hacer esas transferencias de datos. Entonces, no es que no se pueda, sí se puede, pero siguiendo cierto procedimiento, y ahí es cuando sanciona la autoridad, cuando hacemos estas transferencias sin el consentimiento de nuestro cliente o de nuestro usuario. Y por último, lo que ya les mencionaba yo, las faltas de medidas de seguridad. Lo hemos visto en muchos casos en donde de repente se publica una noticia que ya están en Deep Web o en algún otro lado, bases de datos de clientes de tal plataforma, o los de telefonía, o los del Instituto Nacional Electoral. Si eso nos llega a suceder a nosotros, hay un mecanismo que prevé la ley para notificar a la autoridad, para notificar al cliente y además para poner, digamos que medidas correctivas. Pero eso es uno de los maneras más comunes en la que la autoridad se da cuenta, porque recibe una denuncia de una persona que dice, oye, me están llamando y tienen mis datos, yo no sé de dónde los sacaron. La autoridad investiga y se da cuenta que es toda una base de datos de 1 millón de clientes y a través de ahí empieza a indagar quiénes tenían esos datos, cómo los estaban cuidando, si no los eliminaron en el tiempo correcto. Entonces, es muy común que también la autoridad sancione por esos temas. Por último, a manera de resumen de todos los temas que hemos estado viendo, les estoy dando como este checklist, que es un poquito para que vayamos de la mano del compliance y de los temas que tenemos que prever antes incluso de salir, por ejemplo, al mercado, ¿no? Constitución y licencias, principalmente hacer la distinción entre lo que veíamos anteriormente, cuando mi aplicación, mi producto, mi servicio es de bienestar y cuando ya entra como un dispositivo médico que necesita una autorización de la COFEPRIS como Software as a Medical Device. En caso de que lo requiera, obviamente hacer el registro sanitario, podemos hacer uso de los beneficios que ya les comentaba yo de homologación si ya tengo una autorización de una autoridad extranjera. Y en general tramitar las autorizaciones que se requieren ante la autoridad, que en este caso es la COFEPRIS. Por el lado de la protección de datos personales, nuestro aviso de privacidad integral, la ley nos requiere de varios avisos de privacidad, uno simplificado, uno corto, uno integral. Lo importante es que sepan que cumplamos con ponerlo a disposición de nuestro cliente y que tenga los datos que nos requiere la ley. Este mismo aviso de privacidad debe traer cómo ejercer los derechos ARCO, ya los dimos, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Designar un responsable de la protección de datos personales, igual, ya entrando mucho más a detalle, segmentar cuándo soy responsable y cuándo soy encargado. Documentar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, y aquí hago el énfasis en documentar. No es suficiente que le digamos a la autoridad con las tengo. Necesitamos presentarle políticas, manuales, procedimientos, obviamente documentados conforme a la ISO, y idealmente una certificación de un auditor externo o de un tercero que haya auditado y que justamente dé esa validación de que sí cuento con las medidas que digo que tengo. Y por último, antes de hacer estas transferencias internacionales, evaluar para qué la voy a hacer, con quién la voy a hacer, si mi aviso de privacidad tiene ese consentimiento explícito o es necesario integrarlo. Por la parte del marco clínico y documental, de manera general simplemente es ver el cumplimiento de las NOMS. Esto ya va a depender mucho de específicamente cuáles son los servicios y cuáles de estas NOMS me son aplicables, pero que sepan que existen y que sepan que tenemos que verificar que estemos cumpliendo con ellas. Para todo el tema de profesionales de la salud, siempre verificar que todas las personas que estuvieran, por ejemplo, dentro de nuestra plataforma cuenten con una cédula profesional básica y que existan protocolos en caso de derivación a una atención presencial.
hasta cierto punto pudiera ser que pudiéramos dar la atención a través de tecnologías de la información, pero cuando no sea el caso, tenemos que tener previsto cuándo es necesario derivar, a dónde vamos a derivar, quién toma esa decisión, qué facilidades le vamos a dar a nuestro cliente. Es importante que tengamos proyectado ese camino en caso de que se requiera. Ya en un tema más de tecnología, lo que les mencionaba yo de seguridad de la información, sí o sí implementar el cifrado de datos tanto en tránsito como el reposo. El autor de multifactor de autenticación, básicamente que no solamente sea suficiente con que yo agarre la computadora y me meta, sino que requiera yo un segundo código, una contraseña segura, que esa contraseña se tenga que cambiar cada X o Y tiempo para asegurarnos que no la tenga alguien más. Hablamos también aquí, por ejemplo, de una segmentación de usuarios. ¿Qué pasa si uno de los médicos que trabajaba conmigo deja de trabajar en la plataforma? ¿Quién va a ser el encargado de dar esa notificación al área de sistemas para que se le retiren los usuarios? ¿Después de cuánto tiempo? Es importante que eso lo tengamos previsto. Preparar un expediente de defensa de ciberseguridad en caso de licitaciones públicas, lo que ya les decía yo. Generalmente la autoridad pide todos estos requisitos, tanto IMSS como ISSSTE, y lo ideal es que ya tengamos preparado un paquete, un expediente para presentarle todo lo que tenemos implementado, ¿no? Y por último, plan de respuesta a incidentes y notificación de vulneraciones, el mecanismo que prevé la ley para decirle tanto a la autoridad como al cliente que hubo una vulneración de sus datos y qué estamos haciendo al respecto. Por el tema de inteligencia artificial, si lo estamos implementando en cualquiera de nuestras soluciones, saber que hay que hacer una evaluación de impacto ético conforme a los principios que les daba yo de la UNESCO. Hay que documentar la transparencia y explicabilidad del algoritmo, es decir, por qué emite las recomendaciones que emite. Garantizar la supervisión humana. Hoy en día ninguna regulación nos permite que una inteligencia artificial tome decisiones de inicio a fin. Les decía yo, aunque me puede adelantar o facilitar el 99% del camino, al final siempre va a haber una persona que sea el responsable de la opinión que se está emitiendo. Evaluar sesgos algorítmicos y documentar medidas de mitigación. Este es uno de los factores de riesgo que identifica sobre todo el reglamento de la Unión Europea, que nos dice con qué datos está entrenada esta inteligencia artificial. Por ejemplo, en salud. Si yo solamente entrené a mi inteligencia artificial con datos que provienen de ciertos estados en Estados Unidos, después cuando esa inteligencia tenga que hacer un diagnóstico en una región de Perú, de Oaxaca, de la Ciudad de México, pudiera tener un sesgo. Entonces, es importante que nosotros veamos si la solución que estamos implementando tiene esos sesgos por la información con la que lo alimenté, y segundo, que documentemos cómo los vamos a mitigar, cómo vamos a evitar que se manifieste. Y por último, si después quisiéramos exportar de cierta manera nuestra solución de México a la Unión Europea, que sepamos que vamos a tener que cumplir con las disposiciones específicas del reglamento de inteligencia artificial que emitió la Comisión. Y por último, temas complementarios que es importante que sepan y que ya revisamos. El tema de los términos y condiciones, delimitar bien cuál es la responsabilidad de la plataforma, del médico, del usuario. El cumplimiento de las otras normas relacionadas. Yo les pongo aquí el caso de manejo de muestras biológicas que pudieran o no aplicar para su caso. Ya va a depender mucho de la rama específica donde ustedes estén. Documentar las políticas de detección y destrucción segura de datos. Esto también es muy importante, tanto para lo físico como para lo digital. ¿Cuánto tiempo vamos a tener esos datos? La ley nos señala que deben ser al menos 5 para expedientes clínicos. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Cómo los voy a borrar? ¿Cuáles datos voy a borrar y cuáles me voy a quedar? Es importante que también lo tengamos previsto. Y en general, las publicaciones de la COFEPRIS, estar atentos a los cambios regulatorios. Ya les adelantaba yo que durante este año y el siguiente vamos a ver muchos. Y conocer y estar al tanto de estos mecanismos abreviados que constantemente publica la COFEPRIS para ver si nos pudiéramos beneficiar. La COFEPRIS publica el listado de autoridades. No les voy a decir que son todas porque no necesariamente tiene el mismo rigor la FDA que a lo mejor la Autoridad de Salud de Argentina, por ejemplo. Pero es importante que ustedes revisen el listado y ese listado se actualiza constantemente. Entonces, se pudieran ustedes beneficiar de ese requisito regulatorio si ya tienen una aprobación en otro país listado. Temas clave y con lo que quiero ir cerrando la capacitación son algunos de los números que ya revisamos. El IMSS Bienestar proyectó que en 2025 dio alrededor de 25,000 consultas. Obviamente vamos a ver un crecimiento exponencial y además esto solamente prevé la parte del sector público. Si añadimos las partes del sector privado, pues este número va a ir aumentando año con año. Los 30 días, que es el plazo de resolución en la vía regulatoria abreviada de la COFEPRIS, lo que les menciono, si ya tengo una autorización de la FDA. Los 5 años mínimos, que es el requisito que nos pone la NOM 04 de la Secretaría de Salud para la conservación de datos clínicos. Esta cifra que son 35 millones de euros o el 7% de la facturación global,
que es la sanción que impone la regulación en Estados Unidos para sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que no cumplan con los requisitos. Me quedo aquí sobre todo con el dato del 7% porque está redactada la ley para decir que es sobre su facturación global, es decir, no solamente sobre el beneficio que obtuve, no solamente es sobre la empresa subsidiaria que yo pudiera tener en ese país, sino que de todo lo que mi empresa facturó, aunque no resulte en un beneficio, todo lo que ingresó por facturación, de ese 7% se va a pagar la multa que imponga la autoridad. Entonces, son montos grandes, es importante que lo conozcamos y que veamos cómo lo vamos a prevenir. Y por último, las recomendaciones de la UNESCO acerca de ética de la inteligencia artificial. 193 Estados miembros, casi todos los países, si no es que todos donde ustedes quieran operar, van a haber suscrito este convenio, entre ellos México. Entonces, sí o sí importante que veamos cómo vamos a cumplir con estos principios. Y por último, les compartimos la presentación o para que ustedes lo conozcan y después puedan dar ya un seguimiento más especializado dependiendo de su producto o servicio, pero todas las referencias y fuentes de consulta y para que ustedes también tengan una base para partir, obviamente siempre van a ir de la mano de un abogado especializado, pero para que lleguen ya con un conocimiento previo y sepan qué es lo que deben pedir. Entonces, aquí viene delimitado todo lo que venimos mencionando desde Ley General de Salud, Ley Federal de Protección de Datos Personales, todas las NOMS. Y por el lado del marco internacional, al que no es obligatorio, sí nos va a servir como referencia, entonces yo les recomiendo que también lo verifiquen. Esos son como a grandes rasgos los temas que yo traía para revisar. Nada más como una reflexión final y con lo que quiero cerrar al menos esta parte de la presentación es reforzar con ustedes que muchos de estos temas, aunque no son de aplicación obligatoria, sí vemos que para allá va avanzando la ley, sí vemos que México es muy tendiente a homologarse con Estados Unidos, con Europa en estos temas de regulación tecnológica, entonces es importante que ustedes se adelanten y que aunque hoy no es obligatorio, sí vayan diseñando sus soluciones para que puedan ir cumpliendo con estos requisitos. Y por último, que sepan pues de los beneficios que prevé la ley para quienes ya tengan autorizaciones en el extranjero. Entonces, esa es la información que yo traía preparada. No sé si quieren que atendamos alguna duda o no sé si en el Forms creo que podrían mandar dudas. Si quieren, las vamos resolviendo. Muchas gracias, licenciado, por la presentación. La verdad, es muy útil y creo que nos da un contexto muy importante acerca de la regulación que hay en el sector salud. Aquí en el chat tenemos algunas preguntas. Creo que ya se respondieron, pero no sé si desea responder, complementar algo de lo que ya se preguntó. Estoy viendo aquí una que dice, ¿sabes si la COFEPRIS ha validado algún dispositivo basado en aprobaciones de la FDA? Sí, es el caso que ya hemos visto, pero que haya presentado sesgos por diferencias poblacionales. Eso es importante. Los dos casos que veíamos de la COFEPRIS no se prestaban para el tema de los sesgos. Siempre la autoridad tiene la facultad de pedir información adicional. Entonces, si la COFEPRIS considera que el análisis que hizo la FDA solamente era con datos que se recopilaron en Estados Unidos, la COFEPRIS pudiera declinar el método abreviado y decir, ¿sabes qué? Por el sistema que estamos usando, tenemos que pasar por el procedimiento completo. Entonces, este método abreviado es una facilidad, pero no siempre nos lo va a aplicar y sí sería uno de esos casos en donde la COFEPRIS advierta que pudiera haber un sesgo. La conservación de los 5 años aplica también al expediente clínico electrónico. Sí, es el caso que veíamos, que la propia NOM nos marca ese periodo. Y nos preguntan por qué medio nos compartirán la presentación y creo que ya contestaron esa pregunta. Entonces, sí, Adrián. Muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta que no esté ahorita en el chat, que tengan dudas, pueden levantar su mano y abrir el micrófono. Perfecto. Si no hubiera más dudas, pues agradecer. Bueno, sí, aquí hay una duda nueva en el chat. Dice, si mi aplicación es un monitoreo no invasivo y no registra ningún otro dato del usuario, ejemplo, temperatura por infrarrojo, con la finalidad de proporcionarle a un médico para apoyar el diagnóstico, ¿entra como clase 2? No quisiera yo contestarte sí o no, porque tendríamos que ver el proceso completo de qué es lo que sí recopila la aplicación para catalogarla en el factor de riesgo. Entonces, no quisiera yo darte un definitivo, pero por lo que me cuentas, sí estaría sujeto a la aprobación de la COFEPRIS, porque no es meramente un tema de bienestar, sino que ya estamos recopilando datos que pudieran ser clínicos del usuario. Así es. Muchas gracias.
Pues sin más, muchas gracias por la presentación. Antes de concluir, me gustaría invitarlos nada más a algunos avisos que tenemos finales. Denme un momento para presentar. Listo. Bueno, invitarlos el próximo 25 de febrero. Vamos a tener el webinar perdón, este es el del mes pasado, disculpen. Es la capacitación que vamos a tener el 25 va a ser acerca de los sistemas de cuidados remotos en pacientes. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Va a ser un tema muy interesante de una herramienta que se ha construido con el conocimiento de varios años y experiencia, sobre todo para la atención del adulto mayor o personas con algún tipo de discapacidad que son dependientes. Muy interesante el tema. Asimismo, invitarlos a la octava edición de la Health Data Week del 21 al 23 de mayo en formato híbrido. Pueden conocer aquí más de información y los programas de educación continua que se tienen del Health Data Science Program. Algunos eventos que estarán disponibles en los próximos días y meses. Actualmente, por ejemplo, se está llevando a cabo el Link Monterrey en Monterrey, México, pero también hay otros eventos corriendo, entonces aquí si desean participar. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Siempre un gusto poder conocerlos y también que puedan conocer los próximos eventos que tenemos en relación a estos temas de capacitaciones legales y otros eventos. Eh, pues sin más, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y el día de mañana les estaremos enviando la información. Muchísimas gracias a todos. Buen día.